solo en sus sueños. Y hay tal vez una mujer llora por alguien a quien amó y que nunca volverá. Cuando cae el corazón y no tienes voluntad, debes a Dios clamar y Él sanará. Si tú crees que donde hay fe, hay una voz que dice: no desmayes, no estás solo en este mundo hoy. Que donde hay fe, hay una paz que inspira a un niño durmiendo. Dicha abunda aún en la oscuridad y es capaz de transformar y todas las heridas sanar en tu ser. Solo la asombrosa y poderosa fe. Y hay fe. Oh, oh, donde hay fe. Oh, donde hay fe. Y donde hay fe, hay una voz que dice: no desmayes, no es solo en este mundo hoy. Y donde hay fe, hay una paz que inspira a un niño durmiendo. La dicha abunda aún en la oscuridad y es capaz de transformar y todas heridas sanar en tu ser. Solo la asombrosa, poderosa fe. Y donde hay fe. Amén. Amén, amén. Le damos las gracias ahí a Ignacio por esa hermosa alabanza ahí. Y como él dice, cultivar nuestras voces para poder alabar a nuestro Dios. Así de simple. Ahí lo aplaudimos, le damos corazones, algunos le van a tirar besos, ahí desde la distancia abrazos, ahí lo alentamos ahí a nuestro amigo Ignacio. Y chiquillos, lo invitamos también a que ustedes puedan cantar. Si alguno tiene miedo de cantar, no se preocupe, acá nosotros lo vamos a apoyar para que pueda cultivar ese don hermoso que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que gracias por habernos acompañado con esa hermosa alabanza. Y bueno, no voy a ver los comentarios por ahí, pero nadie sabe si puede ser para la próxima. Pero chiquillos, ya estamos en el clímax de nuestro GPS, lo que mucho hemos estado esperando también. No más importante ni menos importante, porque todo este programa es para nosotros y también para Dios. Y queremos invitar a la persona a la cual va a tener el tema el día de hoy. Un pastor, bueno, conocido por Ignacio, ahí por Ryan también, obviamente por mí. Queremos invitar a nuestro Fraguera. Ahí si el pastor Francisco Higuera se puede hacer presente, sé que está. Ahí me mandó un mensaje. Ahí, pastor, ahí ya prendió su cámara. Bienvenido, pastor Francisco, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú, Jaime? Gusto poder estar junto a Bien, ustedes en esta tarde y agradecer bien también, la pastor. invitación, la consideración al invitarme para esta ocasión. Bueno, nosotros queremos agradecer que usted haya aceptado en este caso la invitación de nosotros. Sabemos que, bueno, usted está en el norte de Chile y bueno, en enero prácticamente son las vacaciones de los pastores. En cierto ámbito. Entonces, igual nosotros le damos las gracias porque usted está acompañando. Bueno, como ustedes saben, y como ya lo nombramos, y en el afiche, o en el eslogan, o en el flasher, como dicen algunos, el pastor nos va a tener un tema interesante el día de hoy, que nos va a hablar sobre el conflicto cósmico, el gran conflicto, pero principalmente en Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 3. Así que, Pastor Francisco, el tiempo es suyo para el tema al cual usted nos trae el día de hoy.
Muchas gracias, Jaime, y hay que tener cuidado que cuando usted es un pastor, es un poco complicado ahí el tema cuando le dicen el tiempo es suyo, porque a veces algunos se aprovechan. Espero yo no aprovecharme esta vez. Bueno, Espero poder acotarme al bueno, tiempo. pastor, mire, Sí, yo se lo digo, los chicos saben, aquí una vez hemos tenido pastores que se han extendido una hora entera, así que ahí pastor, usted sabe, la otra vez lo hablamos, así que ahí exponga nomás el tema que nos trae el día de hoy. bueno, Jaime. Y entonces vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Y bueno, saludar aquí a todos ustedes. Me parece, por los acentos que he escuchado, que hay gente de varios países, no solo de acá de Chile, sino de varios otros países. Así que también un gusto hablar con tanta gente de diferentes lugares, los más conocidos, ¿cierto? Para mí, al menos los más conocidos, Jaime, Ryan y también Ignacio, con quienes tuve el privilegio de estar allá en la Universidad Adventista en Chillán, haciéndoles clases. Ahí Alvial, de hecho, me escribe por interno que todavía no cree en la fuente Q, eso quizá otro día podemos ver esa idea de la fuente Q, pero no es de este tema, sino que está relacionado más a los evangelios. Miren, ahí Guayana Francesa, Dubái, Rusia, pongo que no me están tomando el pelo, de Qumran, ya ahí es más bíblico todavía. Va- Así que bueno, saludo a cada ustedes, chicos, independientes que estén en esos lugares que dicen estar. La verdad es que también Chile ya es un crisol, entonces, aunque muchos acentos no quiere decir que estén en otros lugares. Así que gusto, chicos, de verdad. Felicitar a Jaime y a demás que organizan este grupo pequeño internacional. De verdad, a veces uno ve, y aquí entre nos, esto puede ser considerado de alta traición, eh, pero a veces entre nos, incluso en nuestro medio, en la iglesia, a veces vemos cosas tan feas, para qué decir afuera, ¿cierto? Peor todavía. Y este tipo de cosas, ver cosas así como el de ustedes, de chicos de 18, 19, 20, algunos un poco más, ¿cierto? Reuniéndose para esto, para estudiar para estar en comunión, aún en tiempo de pandemia, de verdad a uno le da esperanza de que no todo está perdido. Así que, de verdad, chicos, los felicito a todos los que están aquí, a los que organizan. También, de verdad, un gusto poder estar junto a ustedes en esta... Bueno, aquí yo estoy, si bien yo trabajo en el norte, pero yo soy del sur, y el sur que estoy todavía está claro, así que por eso prefiero decir esta tarde. Así que bueno, chicos, voy a mostrarles un PowerPoint. Yo antes esto lo hacía sin PowerPoint, de hecho no están los PowerPoint, pero harta gente me sugería hacerlo porque así más gente podía ir comprendiendo. Vamos a justamente PowerPoint. Vamos a avanzar en esto, ¿cierto? En lo que es el tema del día de hoy. A ver, ya, esto yo generalmente lo hago en una serie, por eso estaba ahí viendo cuál es la diapositiva que me correspondía. Bueno, en primer lugar quiero introducirles algo. Esto ya lo han hablado aquí, o lo van a hablar por lo que me comentó Jaime hace un par de días, que Apocalipsis no es un libro escrito y a tontas y a locas, Juan, no es que vio cosas y se puso a escribir en el momento y lo escribió todo como se le vino a la mente. La verdad es que no es así. Apocalipsis es un libro tremendamente. Yo creo que si hay un libro organizado en todo el Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis y el de Juan. Son los dos libros que yo encuentro que tienen una organización más clara y definida, pero muy ordenado. Y dentro de lo que es Apocalipsis, y quizá lo irán a ver en otro tema, pero es bueno introducirlo aquí porque si no, no sé mucho de lo que se va a hablar de. En el libro de Apocalipsis está dividido en 7 visiones, ¿ya? Son 7 partes, que son 7 visiones, algunos hablan de 8, yo prefiero la idea de que son 7, es lo que se marca más claramente. Y en cada una de estas 7 visiones de Apocalipsis, que forman todo el libro, siempre comienza una escena del santuario celestial, particularmente la idea implícita de Jesús en el santuario celestial. Y ahora ustedes me preguntan,
¿Por qué esto es tan importante? Muy importante porque el tiempo en el cual vamos a estar hablando, si hablamos, por ejemplo, de los sellos, de las trompetas, de las iglesias, el tiempo va a estar marcado, digámoslo así, si es algo en el pasado para nosotros o algo que aún no se ha cumplido, que está en el futuro, o es algo presente, como lo que vamos a ver. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos los tiempos donde se encuentran las diferentes visiones de Apocalipsis? Y la manera como vemos es viendo cada una de las visiones que tiene y cuál es la escena del santuario celestial que abre cada una de esas visiones. Si no resultó fácil esto pero yo lo expliqué mal, voy a explicar con una analogía o una comparación, llamémoslo así. Los que hayan visto la Star Wars o la serie, incluso una serie de televisión, ustedes van a ver que cada serie tiene su intro, ¿cierto? ¿Cierto? Supongo que más ya habrá visto series, no necesitan... cada serie tiene, ¿cierto? Su intro. Todos los capítulos parten de la forma, ¿cierto? Con una intro donde me parece que los que están ahí son los protagonistas, los nombres, los créditos, qué sé yo. Entonces, fíjense que ustedes van a ver títulos diferentes cuando ustedes ven una, ¿cierto? Pero tiene parte igual. Bueno, más o menos lo mismo pasa con Apocalipsis. Imagínense que Apocalipsis es una serie de 7 capítulos, ¿ya? Es una serie de 7 capítulos y en cada capítulo va a aparecer una intro, ¿ya? En este caso, Apocalipsis parte con intros que son del Santuario Celestial. Cada una de las secciones en las cuales se divide Apocalipsis parte con una intro del Santuario Celestial. Y en este sentido, amigos, lo que vamos a tratar hoy, el capítulo 12 y 13, yo voy a pasar lo más rápido posible en el 12. Apocalipsis capítulo 12 está dentro de la cuarta visión de Apocalipsis, de la cuarta sección que tiene el libro. ¿Y cuál escena que abre esta visión? ¿Ya? La visión que la abre es esta de aquí, aparece en Apocalipsis capítulo 11, versos 18 y 19. ¿Qué es lo que se dice allí? Por temas de tiempo, yo mismo voy a hacer esto, ya para ir avanzando. Sería bueno que les foto a la diapositiva o bien que ustedes anoten. De hecho, yo preferiría que ustedes vayan anotando porque así las cosas se graban mejor en la cabeza. La escena del santuario que abre esta visión se encuentra en Apocalipsis 11, 18 y 19. ¿Qué dice? Que ha llegado la hora de hacer el juicio a los muertos. O sea, comienza el juicio. ¿Y cuándo es que comienza o qué evento es el que marca el comienzo de este juicio a los muertos? El evento que lo marca es el que aparece en el versículo 19, ¿ya? Apocalipsis 11, 19, que dice que se vio en el cielo, en el templo del cielo, en el santuario celestial, el pacto, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros encontramos allí es que por primera vez en Apocalipsis se ve el arca del pacto. Antes no se había visto. Yo les hago la pregunta. ¿En qué parte del santuario de la tierra, y es lo que tenemos nosotros para entender el santuario del cielo, parte del santuario de la tierra estaba el arca del pacto? ¿En qué parte? ¿Se recuerdan? No sé si voy a tratar de ver aquí los comentarios, no sé si... Tecnología. Muy bien ahí, Tito, Sara y Ana, muy bien. Tiene justamente en el lugar santo es donde se encontraba el arca del pacto. Por tanto, a partir de este momento en Apocalipsis, Jesús se encuentra en el lugar santísimo. Menciona aquí el arca del pacto. El momento histórico en el que nosotros nos encontramos ahora es en el momento en el cual Jesús pasó del lugar santísimo, en el momento Jesús ahora se está realizando el lugar santísimo. ¿Cuándo es que ocurre esto? Si me pueden responder allí. Muy bien, Sara también lo respondió ahí, 1844, lo mismo, muy bien. Felicitaciones, amigos. Es a partir del año 1844. O sea, el capítulo 12, porque el versículo 19, que es el que yo les recién, es el último versículo del 11. Entonces, lo próximo es el capítulo 12. Desde el capítulo 12 en adelante, amigos, lo que nosotros, momento profético
en vista es a partir de 1844 en adelante. ¿Ya? No sé si me van siguiendo ahí. El hecho de que se nos muestre el pacto, o sea, el lugar santísimo, nos indica que el momento profético en el cual estamos inmersos a partir del capítulo 12 es justo 1844. Por lo tanto, es algo que desde 1844 hasta nuestros días, ¿cierto? Es una profecía para el tiempo presente. A diferencia, por ejemplo, de otro tiempo pasado o de otras que son aún para un futuro cumplimiento. ¿Ya? Entonces pensemos que estamos en el momento del cual vamos el día de hoy. Obviamente algunas cosas de este momento profético no se han cumplido, otras se cumplieron ya hacía un tiempo. Estamos más o menos, el momento profético en el que nosotros, usted y yo, estamos ahora en el año 2021, son en los capítulos 12 y 14 de Apocalipsis. Por eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, el 12 y el 13, la verdad. Entonces vamos a ver que en el capítulo 12, y ahí yo les voy a pedir que ustedes abran, voy a leer los textos porque yo ya he hecho varias veces por Zoom y nos demoramos mucho cuando leemos, digámoslo así, algunos de los textos en voz alta, porque entre audio y cosas así, nos vamos atrasando. Entonces, yo mismo ya tengo ya los textos a mano, los voy a ir leyendo aquí. Entonces, vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 2, pero también les pido que ustedes me puedan acompañar desde donde están en la lectura. Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta o embarazada y gritaba con dolores de parto en la angustia, o sea, en la angustia está a punto de tener ahí su hijo. Entonces, este es el primer personaje que nosotros encontramos, que es una mujer, pero esta mujer tiene características especiales. Esto significa algo. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Y los símbolos de Apocalipsis me parece que igual lo van a tratar después, lo trataron ya hace tiempo. Los símbolos de Apocalipsis son extraídos al menos en un 80% del Antiguo Testamento. Ya el Antiguo Testamento para decodificar Apocalipsis. Entonces, si queremos saber qué significa la mujer que estamos en vista aquí, tenemos que volver al Antiguo Testamento y revisar en textos como aparece en pantalla, como Ezequiel capítulo 3, como Isaías capítulo 1 versículo 8, como Isaías capítulo 10, versículo 32, 16, todo el libro de varias otras partes del Antiguo Testamento, que la mujer generalmente, por no decir siempre, simbolizaba al pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, ¿qué simboliza la mujer en el Antiguo Testamento? La mujer simboliza al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. ¿Ya? De hecho, la palabra matrimonio en el Antiguo Testamento se usa muchas veces como sinónimos. Y de alguna forma Dios utilizaba la figura de la mujer como un... Parece que así como un hombre se casa con una mujer, yo de alguna forma estoy casado, decía Dios, o en un pacto con el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, la idea de la mujer generalmente simboliza en el Antiguo Testamento la idea del pueblo de Israel, del pueblo en el cual el Señor hizo su pacto. También aquí vamos a ver que hay una alusión a Génesis 2, ya en todo el libro, en la mujer, ¿cierto? Recuerden cómo Dios crea a la mujer de la costilla del hombre, pero eso vamos a verlo un poco más adelante. Está vestida del sol, ese concepto es tremendamente importante, porque como les dije, Génesis también está en vista allí. Y nosotros vamos a ver que en Apocalipsis había una mujer vestida de alguna forma de luz, la propia Eva y Adán. Y Eva no estaban desnudos propiamente tal en el Edén. Sí, yo sé que la traducción dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero en el idioma original la palabra no es tal desnudo, sino que se usa para gente que se viste de una manera no convencional. Cuando uno va al Salmo 100, si no me está fallando, que es un salmo de oración donde
el salmista allí repasa la creación, nosotros vamos a ver que Dios está vestido de gloria y de magnificencia, Dios está vestido de luz, y al haber creado Dios a Adán y Eva a su imagen y semejanza, Eva y Adán también estaban vestidos de la propia luz de Dios. Una mujer también es una Eva, ya por lo llevamos adelante, estaba vestida con la propia gloria de Dios, no tenía vestiduras humanas, sino que la propia gloria de Dios la vestía, y esto va a ser importante, lo iremos a ver después, porque en Apocalipsis 17 aparece la misma mujer, pero ya no vestida la luz, sino vestida con ropas humanas, púrpura y escarlata. Bueno, en el Nuevo Testamento también la mujer pasa a significar el pueblo con el cual el Señor tiene su pacto, que es el verdadero Israel. Por eso algunos han llamado que la mujer aquí simboliza la iglesia. Si bien ese concepto no es incorrecto, de hecho es correcto, pero es más preciso el pueblo del Señor, ya el pueblo, el Israel, el verdadero Israel de Dios. Recuérdense que la idea de Israel es una idea dinámica, no es una cuestión sanguínea, no fue de hecho, sino que es una cuestión espiritual. ¿Ya? O sea, el que está dentro del pacto con Dios, del pacto colectivo que Dios hace, él es parte del verdadero Israel de Dios. Entonces sí, podemos decir que esta iglesia, la mujer de Apocalipsis 12, sí, pero es mejor usar el término más preciso, es parte del pueblo del Señor. Y bueno, la idea del sol, la luna y la corona de 2 estrellas también es una alusión a Jacob, José y hermanos. Recuerden el sueño que tuvo José, ¿cierto? Donde él veía el sol, la luna, postrarse frente a él, y el sol, la luna y 11, ¿cierto? También hay una alusión a ese texto. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuál es el segundo personaje aquí en cuestión, y para ello les voy a que me acompañen leyendo el versículo 3. Dice así: otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata, ya que es otra palabra para rojo, un gran dragón escarlata, 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Entonces aquí tenemos este segundo personaje, que es el dragón. Es rojo, dije, y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿De dónde viene esta idea de 7 cabezas y 10 cuernos? La idea viene de las 4 bestias del 7. O sea, de alguna forma este dragón estaba vinculado a los 4 imperios que aparecían en Daniel 7, que también aparecen en Daniel 2. Digo que las 7 cabezas y los 10 vienen de allá. Si se recuerda, la cuarta bestia tenía 10 cuernos. Y si ustedes suman las cabezas de las 4 bestias, ustedes van a tener 7 cabezas en todo. Por lo tanto, este dragón de alguna forma sigue en la línea, es parte, trabajó, está relacionado con los 4 imperios de Daniel: Persia, Grecia y Roma. Ahora, tampoco es que tenemos que especular mucho para saber la identidad de este dragón, porque el propio nos lo indica, ¿cierto? ¿Y quién es? Y para ello los voy a invitar a que podamos leer el versículo 9. El versículo 9 dice lo siguiente: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama, ¿cómo se llama? Diablo, Satanás, ¿ya? El cual engaña el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Diablo y Satanás. Esa es la identidad de la serpiente, ¿ya? Es la serpiente, perdón, el dragón, ¿cierto? Es Satanás. Y aquí el texto nos dice que además es Satanás y no misma serpiente que engañó a Adán y Eva. Por eso yo les digo, el tema de Génesis 2, Génesis 2 y Génesis 3 está muy involucrado aquí. Ahora, la pregunta ¿es solo Satanás? Y ahí entramos a un tema. ¿Por qué les digo y por qué yo les voy a decir que no es solo Satanás? Por 2 razones. Vamos a ver una. Otra es porque por las 7 cabezas y los 10 cuernos. La clave aquí es la palabra que se usa para las diademas en su cabeza. La palabra diadema generalmente, en la mayoría de las ocasiones, es una palabra griega de hecho, simboliza corona de un rey, ya la corona que tiene. Diferente a la corona que lleva la mujer en los versículos anteriores. La corona de la mujer es una Stéphanos. La palabra Stéphanos, de ahí viene el nombre Esteban,
Estefan, qué sé yo, significa corona, ¿ya? Pero no es cualquier corona. Generalmente es la corona, no siempre, pero generalmente una que se le entregaba a los vencedores de competiciones olímpicas, por ejemplo. Ya, no sé si se acuerdan del Nico Massú cuando ganó las medallas de oro. A él le pusieron justamente la corona de laurel de quien gana una competición atlética, que es una tradición muy antigua. Este dragón no, este tiene diadema en la corona real, la corona de reyes, ¿ya? Entonces, este dragón de alguna forma implica y simboliza reinos humanos. También la alusión a Daniel que yo les mencioné implica esta idea de que hay reinos humanos. Y ahora vamos a ver la otra razón cuando veamos el tema del hijo. Vamos a ver el versículo 5, el personaje, que es el hijo que aparece allí. Ella, o sea, la mujer, dio a luz a un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta es una alusión clara a Salmos capítulo 2, versículo 9. Salmos capítulo 2, versículo 9 nos indica que Jehová, ¿cierto?, es el que va a naciones con vara de hierro. Por lo tanto, este niño, este hijo es Dios, ¿cierto? En el propio libro de Apocalipsis también se nos dice que Dios es el que juzga a las naciones con vara. Por lo tanto, esto nos indica dos cosas. En primer lugar, Apocalipsis hace a Jesús, lo hace Dios, ¿ya? Porque el que en el Antiguo Testamento el que juzga a las naciones con vara de hierro no es otro Jehová. Y en segundo lugar, nos indica que el niño es justamente Jesús, ¿cierto? Este hijo que nace. Ahora, porque es que el dragón no es solamente Satanás, sino también es el imperio romano. Yo les voy a mostrar ahora. El capítulo lo vamos a leer, dice, el dragón arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a su hijo tan pronto naciera. Y esto de alguna forma alude a cuando Satanás, ¿cierto?, trató de matar a Jehová, pero lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, lo que nosotros encontramos aquí, tenemos ya los tres personajes, ¿ya? El dragón, la mujer y Jesús, ¿cierto?, el hijo. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí lo que nosotros vamos a encontrar van a ser diferentes ataques del dragón. ¿Cuál es la respuesta que hace en relación a eso? El primer ataque del dragón es hacia los ángeles. Y esto es una victoria para el dragón, ¿ya? Fíjense ahí los que juegan o jugaron Combat, ¿cierto? El Strike 1, Strike 2, qué sé yo, y ahí son varios strikes que vamos a ver allí, y algunos son victoria para el dragón y derrota para el dragón. Vamos a ver, este primer ataque que hace el dragón, el primer ataque mencionado aquí, es hacia los ángeles del cielo, ¿ya? Y este ataque es victoria. ¿Por qué? Porque dice que, el versículo 4, que ya vimos, que él arrojó desde el cielo hacia la tierra la tercera parte de las estrellas. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, se nos dice que los ángeles, el uso de la cola, de hecho, que aparece en Isaías capítulo 9, versículo 15, de alguna forma indica que este ataque que hizo Satanás hace con mentiras, ya no es un ataque, digámoslo así, de directo, ¿cierto?, hacia los ángeles, sino que es a través de mentiras, ¿ya? Porque está esta alusión presente en el capítulo 9, ¿cierto? El profeta que enseña mentira, este es cola. ¿Qué es lo que usa, ¿cierto?, Satanás para estrellas desde el cielo a la tierra? Justamente es su cola, ¿cierto? Entonces, el primer ataque que hace Satanás. Y ese ataque termina en victoria. Ahora, el segundo ataque, que es el que vamos a ver ahora, es el ataque que hace hacia el hijo, ¿ya? Este ataque, el hijo que trató de devorarlo así que naciera, es una alusión clara al intento de Herodes. Ya Herodes trató de matar a Jesús. Herodes era un rey del Imperio Romano, por lo tanto Satanás estaba tratando aquí, estaba actuando a través del Imperio Romano. Por eso es que Satanás aquí en la descripción tiene las 7 cabezas y así como los 4 imperios, ¿cierto? Particularmente en este caso, los 10 cuernos que tenía el Imperio Romano, según la profecía de Daniel capítulo. Por lo tanto, el dragón de Satanás, sino que también es
en este caso, el Imperio Romano. Pero Satanás pierde en su intentona matar a Jesús, porque los 5 dice que el Hijo Jesús fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces Jesús ya está fuera del alcance de Satanás, ya no tiene nada, ya Jesús no, ya está fuera de su alcance. Entonces este segundo ataque termina en derrota para el dragón. Vamos a ver el tercer ataque que hace el dragón. El tercer es contra Miguel. Miguel, vamos a leer el versículo que nos aparece ahí. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9. Dice así: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no pudieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado con él. Entonces el tercer ataque es contra Miguel. Ahora, ¿quién es Miguel? Voy a ver si me lo pueden escribir rápidamente. ¿Quién creen ustedes que es Miguel? Ahí Sara coloca que es Jesús. Tito también coloca que es Jesús. Muy bien, Miguel es Jesús. Está correcto. Pero si les preguntaran, porque esta es una idea que solo creemos nosotros los adventistas y los de Jehová. De hecho, ellos dicen que nosotros le damos a Jesús la categoría de un ángel por decir que Miguel, que es un ángel, propiamente tal Jesús. Entonces, ¿cuál es el fundamento bíblico para esto? Al fundamento bíblico yo lo llamo el triángulo de Miguel. ¿Recuerdan ese triángulo de Miguel? Que son 3 textos de quién es Miguel, ¿ya? El primero está en Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2, ¿ya? Dice así: en aquel tiempo, en el tiempo de angustia, se levantará Miguel, el príncipe, y está de parte de los hijos de tu pueblo. Cuando Miguel se levanta, el versículo 2 dice que muertos resucitan. O sea, cuando Miguel se levanta, hay una resurrección de los muertos. Eso nos dice Daniel capítulo 12. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6, se nos dice que cuando Jesús viene con voz de arcángel. Recuerden esa palabra, arcángel, y con trompeta de Dios. Y cuando venga Jesús, arcángel, los muertos en Cristo serán primero. Eso nos dice el texto de Primera Tesalonicenses. Y el tercer texto para cerrar este triángulo es el de Judas 9. Judas no tiene más capítulos. Entonces en Judas versículo 9 dice que el arcángel Miguel luchaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. Daniel nos dice que cuando Miguel venga, resucita. Tesalonicenses nos dice que cuando Jesús venga, resucitan los muertos. ¿Quién es? ¿Es con Miguel o es con Jesús? Amén. Obviamente ambos se llaman persona. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 se lo llama Jesús arcángel. Y en Judas se lo llama a Miguel. Y estas son las 2 únicas menciones de arcángel en la Biblia. ¿Ya? Solo a Jesús y a Miguel se los llama arcángel. Por lo tanto, el a propósito significa tal ángel o ángel principal, llamémoslo así. Entonces, ¿quién nos indica esto? Jesús y Miguel son el mismo. Pero que Miguel aparece cuando está Satanás en vista. O sea, está Satanás allí, el que lo enfrenta va a ser Jesús, pero como Miguel, ¿ya? Significa Miguel. Miguel significa como Dios. Mi-ja-el. Mi significa quién, ja es el Dios. Así que Miguel o Mijael quiere decir justamente como Dios. Entonces Miguel vota a Satanás. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es esta derrota que le propina Miguel a Satanás? Los versículos 10 al 12 nos indican cuándo es que es esta derrota. Así que los quiero invitar a que podamos leer los versículos 10 al 12 de Apocalipsis capítulo 2. Dice así: entonces oían voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuándo entonces es que ocurre la salvación? ¿Cuándo viene la salvación al mundo? Es cuando Jesús
muere. Por lo tanto, esta derrota que le propina Miguel, o sea, Jesús a Satanás, no es propiamente tal en el cielo. La derrota se la propina a la tierra. ¿Cuándo? De su muerte. Cuando Jesús muere, Jesús derrota definitivamente a Satanás. Cuando digo definitivamente, quiero decir que ya a Satanás no le da de vencer, porque a todo el universo, ¿cierto? Que la ley de su padre era justa y que las disposiciones que Dios había hecho eran justas. Vamos ahora a avanzar al cuarto ataque. El cuarto ataque es hacia la mujer, porque ya que el dragón no podía contra Jesús, no contra Miguel, ahora va contra la mujer. Entonces el versículo 13 nos muestra el cambio de objetivo. Dice, cuando el dragón vio que había a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, ahora va contra la mujer. Ahora, ¿cuánto tiempo lo persigue? 14 nos indica por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 tiempos y medio. ¿De dónde viene esta idea de 3 tiempos y medio? Esta idea también proviene del capítulo 7, ¿cierto? ¿Dónde es el tiempo que se le da al cuerno pequeño para perseguir a los santos del Altísimo? O sea, lo que pasa en Daniel 7, cuando el cuerno persigue a los santos del Altísimo, es lo mismo que la del dragón aquí a Satanás. ¿Cuándo ocurre esto? Me imagino que lo habrán visto o lo verán en oración. Esto comienza en el año 1938 y termina en el año 1798, ¿ya? Son fechas proféticas clave que hay que aprender, se cumple allí, ¿ya? Básicamente es el tiempo que tiene esta mezcla entre cristianismo y el Estado para perseguir a aquellos que son disidentes de su fe, digámoslo de esa forma. Aquí se nos dice que a la mujer dieron alas de águila para ser sustentada por ese tiempo. Las alas de águila son una alusión a Éxodo 19:4, que condujo a su pueblo a través de aquellas edades que Dios le puso alas de águila a su pueblo para salvarse durante toda la peregrinación del desierto. Vamos ahora a la que es contra la mujer. Fíjense que en el anterior es una derrota en la primera fase, pero en el quinto es una victoria. Y vamos a ver por qué. Lo que vamos a encontrar aquí cambia su estrategia. Satanás ya no va así como dragón. Fíjense que él es muy explícito en hacer notar este cambio. Vamos a ver el versículo 15, ¿ya? Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Castigada. Dice que la serpiente, el texto deja bien claro, no el mismo es Satanás, es el dragón, la serpiente al mismo tiempo. Pero es interesante de notar que en la palabra que se usa aquí para referirse a Satanás no es como dragón, sino como serpiente. ¿Ya? Hacer un dragón, hacer una serpiente. Sobre todo porque lo que nosotros encontramos aquí es que es una serpiente y una mujer. ¿Qué les recuerda eso en el Antiguo Testamento? Encontrar una serpiente y una mujer. ¿A qué les recuerda? Del Edén. Exactamente, del huerto del Edén. Génesis capítulo 3. Cuando Satanás logró engañar a Eva. ¿Con quién engañó Satanás a Eva? Con física, fue así que lo hizo. No, fue a través de mentiras. Mentiras sobre... ¿Qué es lo que nos indica aquí en el texto? Ahora Satanás, o digámoslo así, Satanás después de haberse dado cuenta de que él no podía derrotar al pueblo de Dios por la vía violenta, llamémoslo así, como dragón, con persecuciones, ahora Satanás intenta derrotar al pueblo de Dios de engaños, tal y como lo hizo en el comienzo, tal y como lo hizo con Eva, lo intenta hacer a través de engaños. Por lo tanto, el ataque que nosotros vemos ahora de Satanás hacia el pueblo de Dios son engaños, y en este engaño va a tener la victoria Satanás. Vamos a ver por qué.
el versículo 16 nos dice tierra, interesante esa palabra, ayuda a la mujer. Y eso de la tierra es muy importante porque vamos a encontrar que en el capítulo 13 es de guerra que se levanta un poder que va a ser utilizado por Satanás. Ahora, es interesante, la mujer no se vuelve a mencionar hasta el capítulo 17. ¿Por qué la mujer no se vuelve a mencionar aquí? Porque la mujer fue derrotada. Y se los vamos a mostrar ahora con el sexto ataque. El sexto ataque dragón es una... ¿ya? El versículo 17 ahora nos habla de este sexto ataque. Dice así, entonces él se llenó de ira contra la mujer. La ira del dragón es contra el pueblo de Dios, pero fíjense que el ataque no es contra el pueblo de Dios, no es contra la mujer, sino que se cierra contra el resto de ella. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El ataque no va contra sino contra el resto, esa idea o remanente se lo llama en otras Biblias, la idea de remanente. Ahora el ataque de Satanás no es contra la mujer ya fue derrotada, ¿saben por qué? Pero va a volver a aparecer el 17, ya no como una mujer vestida del sol, sino como una mujer vestida de púrpura y escarlata. Y estudiando Ezequiel unos días, en la última semana, van a darse cuenta que si hace como una semana atrás, de la pura y la mujer impura, van a notarse la alusión allí a ambas mujeres de Apocalipsis, es justamente el mismo pueblo. Entonces, amigos, ahora el ataque es contra el remanente. ¿Qué sería ser el remanente? La idea de remanente quiere decir lo que quedó, ¿ya? O sea, en toda esta guerra del dragón contra el pueblo de Dios, de Satanás contra el pueblo de Dios, él logra el pueblo de Dios a través de sus engaños. Pero lo que se le escapa a Satanás es que hay un remanente. Satanás tiene ya remanente. ¿Quién sería este remanente? La teología del remanente está presente a lo largo de toda la Biblia, amigos. Esto lo encontramos desde Adán y Eva, o realmente desde sus hijos. Recuerden que Adán y Eva tuvieron varios hijos, pero solamente uno de ellos fue el remanente. Y los descendientes de Set. El linaje de Set, de hecho, fue a través del cual vino Enoc, ¿cierto? Posteriormente también Noé, de ese mismo linaje. Ellos eran el remanente. Todo el pueblo de Dios, que era la humanidad entera, se había apartado de él. Pero, ¿qué pasa? Dios separó un remanente. Llegó un momento en que incluso los descendientes de Set también se apartaron de Dios. Entonces Dios sacó un remanente del que ya había sido un remanente, que era Noé. El diluvio a todos los demás, él y su familia eran el remanente. Pero ¿qué pasó? De esto nos habla el capítulo 9, ¿cierto? Con el término del diluvio. Luego el capítulo 11 se nos dice de Génesis, se nos dice que toda la humanidad va en rebelión frente a Dios con la... Eso es el capítulo de Génesis. Pero Dios entonces saca un remanente. De ese remanente que él ya tenía, que se apostató, Dios entonces saca un nuevo remanente. Capítulo 12 de Génesis. Pero de Abraham, no todo lo que viniera de Abraham era el remanente, sino fue a través de Jacob, que también llamado Israel. Dios saca la nación con la cual él va a formar su pacto, el pueblo de Israel, ¿cierto? Y el pueblo de Israel entonces es el remanente que Dios tenía en medio de todo el mundo. O sea, Israel ya era un remanente, ¿ya? Dios siempre trabajó con los remanentes. Luego apostató y Dios mandó el exilio. Entonces Dios dejó un remanente que no fuera exiliado o que pudiera retornar después exilio. Entonces, un remanente. Pero luego ese remanente también se apostató, porque cuando vino Juan el Bautista y posteriormente el propio Jesucristo, ese remanente regresó al grano del pacto que era Jesús. Por lo tanto, ese remanente apostatado, que fue el antiguo Israel, el Señor sacó un nuevo remanente. ¿Quién fue ese remanente? 12 apóstoles y los primeros cristianos, ¿cierto? Solo que después los cristianos también se apostatarían, ¿cierto? El remanente se apostató. ¿Qué pasó?
Dios entonces tiene que sacar un nuevo remanente y ese remanente el Señor lo levantó a partir de 1844. Recuerden que el momento histórico que nosotros estamos tratando aquí es de 1844 en adelante. Entonces, ¿qué nos indica esta idea de que Satanás va a pelear a partir de esa fecha con... A partir de ese año, 1844, el Señor iba a levantar a un pueblo remanente con las características mencionadas que son y el de Jesucristo. Esas son las dos características del remanente. Ahora, yo les quiero hacer la pregunta. ¿Somos nosotros ese remanente? A ver, escríbanlo ahí. ¿Somos nosotros ese Amén. remanente? Amén, dicen algunos, ¿cierto? Deberíamos, muy... Sara dice, ¿alguien más se atreve a decir somos o no somos el remanente? Eso tratamos, ok. A ver, ¿qué más dicen allí? El remanente dice, eso queremos, Ana. Muy bien. Yo les voy a decir lo siguiente. Es mi profunda de que nosotros no somos ese remanente. Pero tranquilos, tranquilos, todavía no se empieza. Vamos a ver qué estamos viendo allí. ¿Por qué nosotros no somos ese remanente? O por lo menos no lo estamos siendo. Porque el remanente tiene dos características. ¿Cuáles son las dos? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Guardar los mandamientos de Dios implica hacer todo lo que Dios ha dejado en la palabra, toda la Biblia. ¿Ya? Lo que Dios ya haya indicado, todo eso son los mandamientos de Dios. Ese era el concepto que tenía un judío de la época. Juan era un judío de esa época. Los mandamientos no son solo 10, sino que es todo lo que la Biblia nos prescribe. Y en la idea del testimonio de Jesús, la gente de la época entendería como nosotros lo entendemos hoy, sino que es más otra idea. Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. La idea de dar una profecía, de profetizar, para la gente de esa época significaba proclamar un mensaje. O sea, Juan el Bautista, que es llamado el más grande de los profetas, que nosotros sepamos, nunca recibió un sueño o una visión. Pero es llamado profeta, ¿por qué? Porque proclamaba un mensaje, ¿cierto? Parte uno de arrepentimiento. Entonces, nosotros, esa es la primera razón, porque si miramos alrededor, nosotros vamos a ver que en el fondo nosotros estamos guardando los mandamientos y no estamos tampoco proclamando el mensaje que deberíamos. A veces estamos proclamando un montón de... pero el mensaje que Dios llamó para... La segunda razón, que es la más marcante, la más chocante, es que al remanente lo persigue el dragón. Recuerdan que habíamos visto que el dragón y la serpiente son maneras distintas de llamar a Satanás, pero el dragón implica sus acciones violentas, sus persecuciones, sus asesinatos, las invoca. Como serpiente, ¿qué implica? Implican los engaños. Yo les voy a hacer la siguiente pregunta a ustedes. ¿Cómo Satanás nos ataca a nosotros como al día de hoy? ¿Nos ataca como dragón o nos ataca como serpiente? Serpiente. Respóndeme. Puede ser por el chat, puede ser hablando. Como serpiente, alguien ahí, no vi quién fue. ¿Es como dragón o como serpiente? Ya. Es como serpiente, no como... Pero Satán ataca al remanente, según lo que nos dice Apocalipsis, como dragón, o sea, con persecuciones. ¿Y a qué conclusión me lleva esto? Nosotros no estamos siendo... Porque el día que nosotros seamos ese remanente, van a venir las persecuciones. Ese día se va de tener ese disfraz que tiene hoy y va a ponerse el disfraz de dragón. Van a haber persecuciones. El día más no remanente, él va a ver que sus años no están sirviendo y por lo tanto desesperadamente va a actuar a través de persecuciones. Va a ser como dragón. Por lo tanto, si me pregunto, ¿somos ese remanente? Yo prefiero decir, estamos llamados a ser ese remanente. A partir de 1844 dio expresión de que hubiera un remanente escatológico,
un remanente para proclamar el último mensaje, un remanente que guardara sus mandamientos. Lamentablemente no estamos manifestando características en nuestra vida y es triste. Ahora, amigos, no todo está perdido. Cosas como las que ustedes están haciendo allí son pasos en la dirección correcta y que poder llegar a ser ese remanente y estar muy cerca de eso. Esperemos en Dios que así sea. Pero lamentablemente por ahora no lo somos. ¿Por qué? Porque todavía no vienen las fusiones. El remanente es perseguido, si no, no es remanente. Grábense esa frase. El remanente es perseguido, si no, no es remanente. Ese allí, 12:17, es que Satanás va a perseguir a este remanente a la manera como lo hacían antaño, o sea, con fusiones. Amigos, esta es la primera parte, espero que no haya sido tanto tiempo, pero vamos ahora a tratar la parte del capítulo 13. Vamos a tener que ir muy rápido, justo que esto aquí, el capítulo 12 y el capítulo 13 en realidad son dos partes de la misma cosa. Así que vamos a ver rápido. Voy a tratar de compartir con ustedes, no sé si ya se logra ver, parece que sí. Satanás está en una guerra contra el remanente, ¿ya? Y en esa guerra contra el remanente, él necesita aliados. El aliado es la bestia del mar. Versículos 1 y 2, ¿ya? Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2, dice así: se separó sobre la arena del mar. Las versiones modernas dicen separó, las versiones antiguas dicen me paré. Las modernas están correctas en este aspecto. Se paró de pie sobre la arena y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, o sea, igual que el dragón. En sus cuernos tenía 10 diademas, tenía la idea de corona, una corona, y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca era como... Y el dragón le dio su poder y gran autoridad. Con lo que ya vemos acá, podemos ver el trasfondo. Esa es la primera característica de la bestia que surge del mar. El de esta bestia es justamente un trasfondo que viene de los 4 imperios de Daniel 7. Su apariencia es clara. Fíjense que es como león, como oso y como leopardo. Y también tiene la cabeza y los 10 cuernos que es la bestia de Daniel capítulo 7, pero particularmente el imperio romano, porque tiene de hecho los 10 cuernos del imperio romano. Tiene un poder con trasfondo histórico anterior. ¿Por qué yo les digo esto? Porque el momento profético en el que es 1844. O sea, para ese año de 1844, este es un poder bastante antiguo. Este poder también tiene un origen. El origen de este poder es el mar. La bestia sale del mar. El mar que estaba viendo Juan allí era el mar Mediterráneo. Yo les podría explicar de esto bastante, pero justamente el tiempo es lo que no tenemos. La idea de mar en Daniel capítulo 7, que es de donde proviene Apocalipsis 13, el mar Mediterráneo, el mar no sanación, muchedumbre, etc. Eso son las aguas en Apocalipsis 17. El mar aquí simboliza el mar Mediterráneo, una localización geográfica, ¿ya? Por trasfondo proviene de Daniel 7, donde se habla del gran mar, que es como los judíos se referían al mar Mediterráneo. O sea, esta bestia sale de un lugar del mar Mediterráneo, o sea, lugar geográfico tiene que estar en Europa, esta bestia tiene que provenir de Europa. O sea, ya la primera característica vimos su trasfondo, ahora vemos su origen. Su origen es en el mar Mediterráneo. Esta bestia para el año de 1844 ya parecía estar muerta, parecía que la habían matado. ¿Cuál es la herida que tiene esta bestia? Capítulo 13, versículo 10 nos dice herida de espada. Es una herida de espada. La espada en el Antiguo Testamento simbolizaba el poder civil, los gobiernos civiles. En el Testamento, particularmente en Romanos 13, versículo 4, se nos dice que los gobiernos de la tierra, el poder civil, tiene la espada en su mano. Entonces, apunta al poder civil. El poder civil, los gobiernos de la tierra mataron a esta bestia. Ahora, ¿cuál fue esa herida? Esa tiene que ver justamente con el anteriormente tenía esta bestia, ya que era el poder justamente de dominar al poder civil. Dice que
esta bestia mató a espada. Entonces, esta bestia ya no tiene la espada. La espada es el poder civil. Entonces, esta bestia ya no tiene el poder civil. En 1844 ya no lo tiene el poder civil para conseguir sus fines. Entonces, vamos a ver también una cuarta característica, que es que esta bestia se parece mucho al cuerno. Aquí pueden sacarle una foto, anotar si es que alcanzan. Estamos tratando de ir lo más rápido posible para no extendernos más en el tiempo. Pero aquí se logra ver que básicamente, ¿cierto?, el cuerno pequeño y el mar tienen las mismas características. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que la bestia del mar es una especie de remake de lo que es el cuerno, una versión actualizada, mucho más, o sea, una versión resucitada de lo que fue el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7 y capítulo 8. La quinta característica es un poder religioso. ¿Por qué? Porque este poder religioso habla blasfemias, dice el texto, y a este poder religioso se lo adora. Esto es algo poder civil simplemente, sino que es de un poder que también es un poder religioso. De hecho, principalmente un poder religioso. Lo otro es que ataque horizontal, aquí vertical, yo le puse horizontal ahí, pero es equivocado. El ataque es vertical, es hacia arriba. Fíjense que la bestia blasfema el nombre de Dios, el tabernáculo y los que habitan en el cielo. O sea, el ataque de la bestia no es solamente horizontal, hacia lo que está a la par de uno, sino que también es un ataque vertical, que es hacia arriba, es hacia Dios, tiene un enfoque vertical. Por lo tanto, podemos concluir con esto poder religioso también, no un poder político, sino también un poder religioso. La sexta característica de la bestia del mar es que esta bestia imita a alguien. Su poder no es propio, sino que el dragón. Es el dragón el poder y su gran autoridad. Esta bestia muere y revive. El versículo 14 nos dice que esta bestia fue herida de espada y revivió, resucitó. El versículo 5 nos dice que su periodo de actuación dura 42 meses. A propósito, 42 meses es lo mismo que 3 años y medio. Recibe sobre naciones, lenguas, pueblos y tribus, igual que otro personaje. Ahora yo les hago la pregunta, si me lo pueden escribir o decir ahí por el audio. ¿A qué poder imitar esta bestia? ¿Cuál es el poder que está tratando de imitar esta bestia? Fíjense en las características aquí. No recibe su poder de otro, muere y resucita, Al su de Jesús. ministerio, su periodo de actuación son 3 años y medio. Ahí escucharon. El de Jesús. Exactamente, Kevin. Esta bestia está tratando de colocarse en el lugar de Jesús. Por eso esta bestia se le llama también el anticristo. Esto significa en lugar Cristo, ¿ya? No significa contra, bueno, también puede significar contra Cristo, pero principalmente es la idea de en lugar de Cristo, trata de colocarse en lugar, imita a Jesús. Así que, haciendo un sumario de las características que tiene esta bestia para poder identificarla, esta bestia es heredero romano, como lo vimos ahí. Para 1844 ya es un poder antiguo. Esta bestia surge en las orillas del mar Mediterráneo. El poder civil en algún momento su servicio, pero se vuelve contra ella. Por eso dice que la bestia fue herida de espada. Es el mismo cuerno pequeño de Daniel, pero en una fase ilusionada, por así decirlo. Es también un poder religioso, y este detalle ya nos indica a qué poder se refiere, y también parodia de su obra. Si nosotros características, ¿qué poder del Imperio Romano? Bueno, básicamente dos instituciones vinieron del Imperio. La primera es el Imperio, que fue la continuación romano, y la segunda es el Papado. Pero el Papado no es un poder, perdón, el Imperio Bizantino no fue un poder religioso, era un poder civil. Esto nos dice cuál es el poder, ¿cierto? Es el papado, que surge de hecho en las orillas del Mediterráneo, utilizó el poder civil, etcétera, etcétera, y principalmente de que hace una parodia de Jesús y de su obra. Por lo tanto, el sistema papal, amigos, es la Apocalipsis 13. Ojo, no es la gente católica, sino el sistema político religioso que forma el papado. Y aquí pregunto
Biblia, voy a usar una expresión que espero que no me la malentiendan, porque no es algo malo lo que estoy queriendo decir, sino que es algo bueno, ¿ya? La Biblia no fue escrita para nosotros, ¿ya? Oh, pero ¿cómo dice eso, pastor? En un sentido no lo fue, porque los diferentes libros fueron escritos principalmente o en primer lugar para la gente de su época, ¿ya? La gente a los cuales iban a leer, pero obviamente también la Biblia sirve de... la Biblia también tiene un significado que trasciende las épocas, los pueblos, ¿cierto? Y por lo tanto la Biblia también en ese sentido fue escrita para nosotros, pero fue escrita en términos que la gente de la época podía entender, de la época de Juan. Y por eso yo les hago la pregunta, ¿será que esto, ellos entendieron que fue el papado, si ni siquiera existía, ¿cierto? Y lo significaba esta bestia apocalipsis. La verdad es que no propiamente tal el papado, pero lo que sí ellos entenderían es que del Imperio Romano iba a surgir un poder que iba a mezclar el cristianismo con el gobierno, sí. Entonces, eso sí lo entendí, quedó claro por las evidencias que vimos anteriormente, y que sí, que iba a surgir allí en el área del Mediterráneo, y que sí se refería al mismo poder del cuerno pequeño. Esto ellos lo entendieron. Nosotros ya desde una perspectiva de 2000 años o 1900 años después, podemos decirlo con más propiedad, que evidentemente se ha papado. Ellos no lo entendieron con nombre y apellido, ¿cierto? Pero sí entendieron la idea de que de la propia iglesia cristiana iba a surgir un poder que iba a pretender tener el lugar de Jesucristo y que iba a mezclarse con el Imperio Romano. Ahora vamos a la segunda bestia. ¿Cuál es el tratado de esta segunda bestia? Vamos a brevemente Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 13:11 dice así: después vi otra bestia que subía a la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Fíjense que es una descripción bastante corta. Mientras que la mar dedica aproximadamente entre 4 y 5 versículos para referirse a la descripción de la bestia, esta bestia solamente se la describe con un versículo. ¿Qué es lo que nos indica esto? A diferencia de la primera bestia, en 1844 esta segunda bestia no tiene historia, es un poder nuevo, es un poder que surgió hacía poco tiempo, es un poder que no tiene la historia, la carga histórica que, por ejemplo, tiene el papado. Por ejemplo, obviamente vemos un poder antiguo, 1844. El papado proféticamente surge en 538. Entonces, es un poder joven el que vemos aquí, a diferencia del papado, para el año 1844. Lo que este poder no es un rey, porque a diferencia de la primera, este poder no tiene diadema, no tiene corona, no es un reino, ¿ya? No estamos hablando de un reino aquí, ¿ya? Incluso me voy a decir que la gente de la época entendió que podía ser una república, pues la gente de la época estaba familiarizada con la idea de la república. Hace unas décadas Roma no era un imperio, sino que había sido justamente una república. Por lo tanto, me da la impresión que incluso ellos pudieron haber entendido que esto sería a una república. Incluso gente que escuchó esto por primera vez, que leyó esto por primera vez. La segunda característica es el origen, esta vez de la tierra. Ya, la explicación tradicional dice que son lugares deshabitados, tierra significa lugares deshabitados, pero eso, el texto bíblico no nos dice eso propiamente. En realidad la tierra es visto como algo vivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la tierra a la mujer. También hay una idea que alude a lo que es la tierra prometida, sale un pueblo que surge de esta tierra prometida del Antiguo Testamento. El hecho de que aparezca la tierra nos indica dos cosas. En primer lugar, que no es del área mediterránea, porque no es el mar. Una isla, ¿cierto? Isla de Paz, que estaba justamente del mar Mediterráneo, y es a ese mar al que él se refería. Por lo tanto, europea podríamos decir. No es del mar Mediterráneo, no es del área europea, surge fuera de Europa. Y lo segundo es que ese lugar, el lugar de donde siguió de refugio pueblo de Dios, engaños de
Satanás. Porque recuerden que el capítulo 12, versículo 16, ya lo leímos. La tierra ayuda a la mujer. Y otra característica que tiene, la tercera, la bestia tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Ahora, hay una escritora que usa de hecho esta frase de forma literal. Ella dice, cuando habla del cordero, no se agita y bonito. Y cuando habla se refiere a un dragón de la mitología. Cuando habla del cordero es el cordero de Apocalipsis, que es Jesús. Y cuando habla del dragón es el dragón de Apocalipsis, que es Satanás. O sea, esta bestia tiene características de Jesús y características de Satanás al mismo tiempo, que está ambos tipos de características. Es un poder que por lo menos aparentemente se ve como bueno, como algo que le hace bien al mundo, qué sé yo. Algunos han hablado, y esto significa republicanismo, pero no sé esto quiso decir. La cuarta característica, amigos, es la idea de que aquí hay imitación. Vamos a ver a quién imita esta bestia. No trabaja para ella misma, sino que trabaja en función de la bestia del mar. ¿Ya? Fíjense, cuando vemos todas las cosas que hace, no la adoren a ella misma, para que adoren a la bestia del mar. Esta bestia también realiza señales. Y las señales que realiza son de cierto fuego del cielo hacia la tierra. Esta bestia infunde aliento y da. Se pueden comparar también. Entonces, básicamente una conclusión lógica. Si el dragón imita al padre, la bestia del mar al hijo, la bestia de la tierra imita a el Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo es el que realiza las señales, el Espíritu Santo es el que trabaja para Jesús, no para sí mismo, ¿cierto? Él llama la atención hacia Jesús, y el Espíritu Santo es, de hecho estuvo presente en la creación, es el que infunde aliento y da, ya eso lo pueden encontrar en el 33. Entonces, amigos, viendo las características totales de esta bestia, para llegar a la conclusión de a quién se refiere, haciendo el sumario, ¿sí? Un poder joven para 1844. No tiene rey, no es un reino, no está en Europa, ¿cierto? En el área mediterránea. Surge en un lugar que es refugio, ¿cierto? A la iglesia de la persecución y los engaños de Satanás. No es un poder aparentemente violento, es un poder bueno, aparentemente tiene características de Jesús y de Satanás al mismo tiempo, e imita al Espíritu Santo. Poderes jóvenes para 1844 tenemos todas las naciones. Si lo vinculamos que está fuera de Europa, obviamente eso nos lleva al área americana, ya por las naciones que surgen a partir de esa época son naciones americanas. No sea un rey también las naciones americanas en general. Chile, Bolivia, Venezuela, Canadá, qué sé yo. Pero por otro lado, en punto, ¿qué lugar dio cobijo a la iglesia de la persecución y engaños de Satanás? Y aquí solamente hay un poder con esta característica, y ese poder, ¿quién sería entonces esta segunda bestia? Son los Estados Unidos de América, ¿ya? Es un poder, ojo, no es un poder religioso, sino político, pero que tiene una agenda religiosa. Y amigos, Estados Unidos es un proyecto religioso, desde sus, ¿ya? Estados Unidos con personas que huían de algunos alemanes, por ejemplo, huían de alemanes e ingleses huían de la Iglesia Católica, Iglesia Anglicana en Europa, los alemanes de la persecución católica, los ingleses de la persecución anglicana, o también huían de los de Satanás, los peregrinos, muchos de ellos no estaban siendo perseguidos, muchos de los puritanos, pero querían establecer un nuevo Israel, de hecho, por la tierra prometida, ellos lo veían, esa nueva tierra que tenían cruzando el mar Atlántico. De hecho, a propósito, ver un resumen tremendo de esto, el último en la casa publicadora, ahí me parece que hay varios colportores ahí que se los pueden ofrecer. Es un muy buen libro, lo hizo un expert que yo tuve, el profesor Van Ellis.
bastante bien investigado, sobre todo desde un punto de vista sociológico, más que bíblico, que es lo que yo estoy tratando de verlo allí. Es muy, muy libro. Estados Unidos es un proyecto religioso. Trump ganó hace 4 años la presidencia por decir que él era el candidato de Jesús. No iba a ganar sin el voto evangélico. Fíjense que asalto al Capitolio, varias de las pancartas decían Trump es mi presidente, Cristo es rey. De hecho, hay evidencias que incluso dicen que él pudo haber ganado esta elección, pero que hubo fraude ya en esa elección. Fíjense que la idea religiosa en Estados Unidos aún es muy fuerte, es tremendamente fuerte. Yo tuve el privilegio de estar allá hace unos años atrás y es, o sea, uno llega allá, uno piensa que va a una secularizada, pero Chile yo encuentro que es más secularizado allá Estados Unidos. Estados Unidos es un poder religioso, es una agenda religiosa clara, la idea de oración allá es muy importante. Van a cada barrio, en cada barrio van a encontrar una presbiteriana, metodista, luterana, etc. Siempre va a haber esta idea religiosa allí, es parte de la formación, de hecho, del país. Que es un poder mayor al de ningún en la antigüedad. No hay otro que haya gobernado al mundo de manera tan amplia como lo que ha hecho Estados Unidos. Entonces, la crisis, amigos, ahora que ya tenemos los dos personajes, a ver cuál va a ser esta crisis final. Vamos a tener que verlo muy rápidamente. Es la guerra, no vamos a leer, se los dejo de tarea, aparecen allí igual citados. La bestia de la tierra va a imponer 3 cosas que tiene la bestia: la imagen el número de la bestia y la marca de la bestia del mar. Vamos a ver qué simboliza la crisis. Esta es la gran prueba que va a tener el remanente. Recuerden que todo esto está en el contexto de la lucha del dragón contra él. Ese texto es clave, el 12. Todo esto es la lucha de Satanás contra lo que deberíamos ser nosotros, ¿cierto? Como hablamos, no somos el remanente propiamente tal, sino que estamos llamados a ser ese remanente. Entonces, en esa lucha, esta bestia ahora toma la delantera. Van a ser los Estados Unidos los que van a tomar esta delantera, los que van a tomar la iniciativa, llamémoslo así. Son señales que provienen del Monte Carmelo, de las que realizó Elías, ¿cierto? En el Monte Carmelo y del Pentecostés. No es pasiva la bestia del mar. A la bestia del mar todo se le da el poder, se le entrega a los santos del Altísimo, se le hace esto. Esta bestia no es pasiva como la del mar. Y vamos a ver lo que es la imagen de la bestia. La imagen de la bestia, amigos, alude a 2 textos particulares. Génesis capítulo 2. Daniel capítulo 3 es en la idea de la imagen que hace Nabucodonosor, ¿cierto? Él hace una tremenda imagen y fíjense que sus medidas son números, en las cuales todos tienen que estar obligados a adorarla. Ya de forma, esa es la primera alusión. Y vamos a ver que la segunda es cuando Dios crea a Adán, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice que la imagen de la bestia es cuando la bestia de la tierra hace una imagen y a esa imagen él le infunde aliento y esta imagen vive. Y esto es alusión a lo que Dios hizo. Lo formó del polvo de la barro y sopló en sus narices el soplo de la vida y ahí Adán, que hasta ese momento era una imagen, Adán se convierte entonces en vida, ¿cierto? En alguien vivo. Lo mismo pasa con la imagen de la bestia. Entonces, ¿quién es el que está tratando de hacer de la tierra? La tierra lo que realiza es una parodia de lo que Dios hizo en la creación. O sea, la bestia de la tierra, Estados Unidos, va a intentar poner una parodia en el mundo, una parodia de la creación de Dios. Ahora, ¿cuál es ese concepto de Dios creador en Apocalipsis? Porque es importante entender que Juan entendía con la idea de creación. Hay 3 ocasiones en que se menciona claramente la idea de creación en Apocalipsis. En el 4, que es básicamente una adoración a Dios que hacen los 24 ancianos.
pero por sobre todo en el capítulo 10, 6 y en el capítulo 14, 17. En ocasiones, en estas dos últimas, se menciona a Dios como el creador del cielo, de la tierra y del mar y de las cosas que hay en ellos, ¿ya? Y esto es una alusión a Éxodo capítulo 20, versículo 11, que dice allí que Dios creó en el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Pero el séptimo día Él los separó y descansó en ese día, o cesó de hacer lo que venía haciendo. Por lo tanto, la imagen de la bestia es el sábado del Señor. Ya es una parodia. Estados Unidos va a imponer una parodia de lo que es el sábado del Señor en el mundo, al menos lo que nos dice Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es la parodia? Obviamente no hay que ser tan inteligente para darse cuenta, ¿cierto? ¿Cuál es la parodia del sábado? Es obviamente el domingo. Esto es el falso meal de la creación, ¿cierto? El verdadero es el sábado, el domingo sería el falso. Y Estados Unidos fundó la observancia obligatoria del domingo con la no observancia obligatoria del sábado. Entonces, en este sentido, mis queridos amigos, nosotros aquí encontrar ahora la idea de marca de la bestia. La marca de la bestia principalmente es utilizada para el taller de ídolos, ¿ya? Cuando se ídolo, la palabra que aparece aquí en Apocalipsis, que es jaragma, ¿ya? Que es la que se refiere aquí a la marca de la bestia, se usaba para el tallado de ídolos, de alguna forma tiene que ver con la adoración idolátrica, ¿ya? Y se coloca en la mano derecha y en la frente, en contraste con el Dios, que también es fragis. El sello de Dios es colocado solo en las frentes, mientras que la marca de la bestia es en la mano derecha o en la frente. Una Satanás no le va a importar, tú lo haces por obligación, por la mano derecha, ¿cierto? O en la frente por convicción, llamémoslo así. No importa que tú prueba final, porque esta prueba del domingo será la prueba final. A Satanás no le importa si tú lo haces porque tú realmente crees, no, el domingo es el verdadero día del Señor y yo por lo tanto voy a el sábado y voy a ir. Mientras que si lo haces por convicción o si lo haces por obligación y me van a matar si no lo hago, ¿ya? Porque eso es lo que nos presenta Apocalipsis 13, la bestia de la tierra, Estados Unidos, va a matar a aquel que no tenga esta... A Satanás no le esto, no importa simplemente que tú le desobedeces, las motivaciones a Satanás no le interesan. Pero con Dios es diferente. Dios solo en la frente, solo porque tú tienes la convicción de que esto es así. Y entonces, marca la bestia es comprar o la idea de marca está vinculada a la idea de lealtad o de autoridad, ¿ya? De alguna forma, como se marcaba, ya es muchas veces esta expresión, jaragma, ¿ya? Entonces, y el sello de Dios, por otro lado, que también implica la lealtad de sus hijos a Él. Entonces, la marca de la bestia es el mismo domingo, ya la observé el domingo, la ley domingo se le llama, pero en el contexto de lealtad y de autoridad, mientras que la imagen de la bestia tiene que ver con la idea de adoración. La marca de la bestia tiene que ver con la idea de autoridad o de lealtad, ¿ya? ¿A quién va a ser leal? ¿A Dios o a el ser humano? Va a ser leal a Satanás. Ahora vamos a ver el número de la bestia. También tiene su significado. Que el número de la bestia es 66. La interpretación tradicional que han dado algunos es de que supuestamente el título que lleva el Papa en su tiara es el Vicari Dei, etc. La verdad que yo sepa, nunca ha tenido ese título, nunca ha tenido esa expresión en su tiara al menos, o en su... no sé, usan. Pero el sentido del número de la bestia proviene de Daniel capítulo 3 y de Primera Reyes. En 13 nos habla de la imagen de Nabucodonosor, y esta imagen tiene medidas, 3 medidas, ¿cierto? Tridimensional,
vinculadas al 6. Los babilonios, de hecho, usaban un sistema que se le conoce hasta el día de hoy como sexagesimal, basado en el número 6. Por lo tanto, tiene que ver con esta idea de ¿cierto? Y de adoración falsa. Pero también es la idea que presenta Primera de Reyes capítulo 10-14. Sería muy raro que aparezca el mismo número 600 en dos partes de la Biblia, pero de hecho, en dos partes de la Biblia. Una es aquí con el número de la bestia y la otra ocasión es en 14, donde se dice que las rentas que recibía Salomón cada año eran 666 talentos de oro. En el capítulo 10, y si ustedes se fijan, a partir de este momento es que Salomón comienza su apostasía. Salomón deja de tener en vista a Dios, comienza a tener en vista al ser humano. Y aquí hay un detalle clave, Apocalipsis 13:18 nos indica que este es número de hombre o número de ser humano. Por lo tanto, el número de la bestia también apunta hacia la misma idea del día domingo, pero ¿en qué sentido? En la idea del humano frente a lo divino. Por un lado está Dios, que sin ninguna justificación, así, Dios te dice, el sábado es el día en que yo quiero que en ese día tú me ayudes. Y digo que es ninguna justificación lógica porque Él está mostrando su lado. O sea, al guardar el sábado, uno demuestra creer en la autoridad de Dios. No lo hacemos por una razón lógica, no lo hacemos ni siquiera por una razón moral, sino simplemente por a Dios y le obedecemos mandamientos. Él dijo ese día y ese día va a ser. Mientras que por otro lado está la autoridad del ser humano, ¿cierto? La idea humana. El ser humano te dice, no, no es ese día, va a ser este otro día en el cual tú vas a adorar a Dios. Por lo tanto, tenemos aquí la idea de lo humano frente a lo divino. Esa es más la idea del 666. El mismo día domingo, pero en el sentido del humano frente a lo divino. Entonces la imagen, la marca y el número de la bestia, tres van desde este ángulo hacia el falso día de adoración. Y la pregunta para ti, mi amigo, después ya, siendo qué horas, las 10:22 de en esta crisis final, que es por la que está llamado a ser el remanente, va a pasar, ¿en qué lado tú vas a estar? Lo más importante es que tú decidas de quién vas a estar. Va a estar del lado de la bestia, va a estar del lado del ser humano, va a estar del lado de la adoración falsa, va a estar del Señor. O vas a ser del remanente o vas a ser de los moradores, de los habitantes de la tierra. Esa es una decisión que tú y yo debemos tomar y espero en Dios que tomemos la decisión correcta cuando llegue el momento. Bueno, le damos gracias al pastor Francisco. Bueno, no lo vemos ahora, la verdad, está oscuro, pastor, ahí si puede prender la luz para poder verlo. Yo creo que ya se Se oscureció, puso Rudy. pero no sé qué dijiste, Ryan, pero pastor, por este tema al cual Ahora nos sí. trajo, ahí sí va a estar, ahí sí lo podemos ver. En un momento veía una mano así escribiendo Pensa o Kaiser. señalando mientras hablaba. Pero gracias, pastor, por el tema al cual nos dio usted a nosotros. Bueno, y siempre es bueno, y me han dicho, decimos chiquillos, que nosotros podamos escudriñar las escrituras, estudiar, que no nos quedemos con lo que, bueno, con lo que dijo el pastor ahora, que también hay muchas cosas a veces, y cosas que aprendimos ahora que no sabíamos, pero realmente escudriñemos la Biblia, leamos, estudiemos y acerquémonos al Señor, porque como decía al final el pastor, ¿de qué lado vamos a estar nosotros? ¿Vamos a estar del lado de Jesús o del lado del dragón? Pastor, queremos que usted pudiera terminar con una oración y por favor, todos los que estén, antes de orar, quédense, pues tenemos algunas cosas que decir antes de finalizar nuestro GP. Pastor, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias por la existencia de este grupo que todos los domingos se reúne para escudriñar, para estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre, que pueda ir continuando y ir fortaleciéndose y que muchos otros grupos en diferentes otros lugares del mundo puedan irse formando para así también poder reflexionar más sobre
lo he revelado. Que también, que en primer lugar, como concluimos el capítulo 12, que nos ayudes a hacer el remanente. El remanente supone que tiene esas dos características, nosotros no las manifestamos. Te rogamos que nos ayudes a manifestar dichas características en nuestra vida individual y con pequeños puntitos de luz que se van encendiendo, una gran luz dentro de tu pueblo, de tu remanente, o de los que estamos llamados a ser el remanente, va a iluminar el mundo. Muchos de ellos también, Babilonia, pasarán al... Por otro lado, también, Padre, te rogamos que nos ayudes a poder estar atentos a las señales, a no ser sensitas tampoco, pero sí a estar atentos a las señales y sobre todo a ir tomando desde hoy pequeñas decisiones para que cuando venga el Señor estemos listos para poder tomarlas. Te rogamos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.